No lo vas a creer. Porque lo que acaba de pasar en la Fórmula 1 no solo sorprendió a todos, sino que dejó una pregunta que todavía nadie puede responder del todo: ¿cómo alguien que venía sufriendo tanto logró, de un momento a otro, dar un salto tan brutal? Y ojo con esto, porque lo que estás a punto de escuchar cambia completamente la forma en la que se entiende este resultado. Todo comienza con una escena que, si sigues este deporte, sabes que no es común: una clasificación. Un circuito desconocido, un formato sprint que no da margen de error, y aún así, ocurre algo que nadie esperaba. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque no estamos hablando de una clasificación cualquiera, estamos hablando de la mejor clasificación de su carrera. Sí, así como lo oyes, y lo más impactante no es solo el resultado, sino las condiciones en las que lo logró. Sin mejoras clave en el auto, con neumáticos usados, en una pista que ni siquiera conocía. Ahora bien, hay un detalle que casi nadie está mencionando, y es clave para entender todo esto. En las primeras carreras, el panorama era completamente distinto: dificultades, errores, falta de ritmo, momentos duros. Muy duros. Y cuando alguien pasa por ese tipo de inicio, lo normal es que la presión lo consuma. Pero aquí pasó algo diferente. Porque en lugar de rendirse, el equipo decidió parar, analizar, entender, y esto es algo que, te lo digo como alguien que sigue este deporte desde hace años, marca la diferencia entre los que simplemente compiten y los que realmente evolucionan. Durante el receso, algo cambió. No fue magia, no fue suerte, fue trabajo, trabajo en silencio, trabajo con ingenieros, con mecánicos, con cada detalle del coche. Y aquí viene lo más importante. Comenzaron a entender por qué faltaba rendimiento. Pero eso no es ni siquiera lo más sorprendente. Lo verdaderamente impactante es cómo esa comprensión se tradujo en la pista, porque una cosa es entender el problema, y otra muy distinta es solucionarlo bajo presión, en un fin de semana sprint, donde todo sucede más rápido de lo normal. Y aún así, desde el inicio, fueron rápidos. ¿Casualidad? Para nada. Cuando ves a alguien adaptarse a un circuito complicado sin cometer errores, eso no es suerte, eso es preparación. Eso es confianza, eso es conexión con el auto. Y cuando alguien que vive esto todos los días reacciona así, significa algo. Pero aquí es donde todo cambia. Porque no solo se trató de mejorar, se trató de competir. De ir más allá. De medirse contra rivales que, en teoría, están en otro nivel. Y lo que pasó después dejó a todos en silencio. En una de las vueltas clave, con neumáticos blandos usados, logró ser más rápido que uno de los Red Bull. Si lo leíste bien. Y si realmente entiendes cómo funciona la Fórmula 1, ¿sabes lo que eso significa? Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Déjalo en los comentarios, porque esto no es solo una historia individual. Es algo que está conectando con muchísima gente. Volviendo a la historia. Ese momento no fue solo una vuelta rápida. Fue una declaración, una señal clara de que algo había cambiado. De que el rumbo finalmente había aparecido. Pero ojo con esto. Porque todavía había dudas. Porque una buena clasificación puede ser un golpe de suerte, pero cuando analizas todo el contexto, el trabajo previo, la evolución, la consistencia, empiezas a ver un patrón. Y ese patrón apunta a algo mucho más grande. El propio piloto lo dijo: después de tanto esfuerzo, de tantos momentos duros, finalmente sienten que están entendiendo el camino. Y eso, en un deporte tan técnico como este, lo cambia todo. Porque cuando entiendes el por qué, puedes empezar a construir el cómo. Y aquí entra otro punto clave que muchos pasan por alto. El aspecto mental. Después de 3 carreras difíciles, lo más fácil habría sido perder la confianza, dudar, cometer errores. Pero en lugar de eso, hubo un reinicio. Un volver a empezar desde cero. Y eso no lo hace cualquiera. Porque empezar de nuevo implica aceptar errores, asumir responsabilidades y, sobre todo, tener la fortaleza para seguir adelante. Pero nadie esperaba lo que pasó después.
La ejecución fue perfecta, sin errores, sin fallos. De menor a mayor. Exactamente como lo hacen los grandes cuando están construyendo algo sólido. Y aquí es donde quiero que prestes atención. Porque hay algo que mucha gente no está viendo. Esto no es solo una buena clasificación. Es el inicio de algo. Un punto de inflexión. Un momento que, con el tiempo, podría recordarse como el día en que todo cambió. Y si esta historia te está gustando, no olvides dejar tu like. Porque lo que viene puede ser aún más grande. Porque ahora la gran pregunta es, ¿qué pasa mañana? Porque una cosa es clasificar bien. Y otra muy distinta es mantener ese nivel en carrera. Y ahí es donde se separan los buenos de los verdaderamente grandes. Pero hay señales positivas. El ritmo está, la confianza está, el equipo está alineado. Y cuando todas esas piezas encajan, pueden pasar cosas muy interesantes. Sin embargo, todavía queda mucho por entender. Porque este deporte no perdona un pequeño error. Y todo puede desmoronarse, pero cuando vienes de superar momentos difíciles, desarrollas algo que no se entrena fácilmente, resiliencia. Y eso puede marcar la diferencia. Al final del día, lo que vimos no fue solo velocidad. Fue evolución, fue aprendizaje, fue carácter. Y también fue emoción. Porque no nos olvidemos. Detrás de cada vuelta, de cada decisión, de cada resultado, hay personas, hay esfuerzo, hay sacrificio. Y cuando todo eso finalmente da resultados, se siente, se nota, se transmite. Y por eso este momento es tan especial. Porque no se trata solo de un resultado en una tabla. Se trata de una historia de superación. De alguien que pasó por momentos duros, que trabajó en silencio, y que ahora empieza a ver los frutos. Pero la historia no termina aquí. Porque lo más interesante apenas comienza. Así que ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que esto es solo un buen fin de semana, o estamos viendo el inicio de algo grande? Te leo en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal. Porque vamos a seguir muy de cerca todo lo que pase después de este momento. Porque en la Fórmula 1, todo puede cambiar en un instante. Y a veces, ese instante lo cambia todo.